Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en la saga de los casos Warren y hoy traigo el primer expediente. Un caso bastante aterrador y bastante inquietante. Ya a continuación os empezaré a relatar la historia de la muñeca Annabelle. Sin antes comentaros que en estos tiempos vienen y van rumores de ciertas leyendas de hace años, no muy alejados, y que podrían seguir ocurriendo en la actualidad. O sea, son casos que no muy alejados de la realidad podrían seguir ocurriendo y no lo sabemos. En este caso se me erizan los vellos el saber que estos expedientes son realmente auténticos, testificados hasta por la Iglesia. Este matrimonio emprendió una carrera de nada más y nada menos dedicada a la parapsicología. La increíble historia de los Warren, el matrimonio que capturó a la muñeca diabólica Annabelle. Esta pareja de demonólogos norteamericanos atendió durante más de 5 décadas casi 4.000 aterradores casos de índole sobrenatural. Bastantes casos. Y ahora empezamos con el primer expediente, la verdadera historia de la muñeca Annabelle. Annabelle, la muñeca, resulta realmente inquietante, y en 1970 una mujer le regaló a su hija Donna, estudiante de enfermería y que compartía habitación con otra joven, Angie, una muñeca de la colección de las Raggedy Ann Doll, unos juguetes que se vendieron en los Estados Unidos en la década de los 70 y que fueron adquiridos por miles de niñas, las típicas muñecas de trapo, de pelo rojo, de ojos redonditos negros y boca de triángulo. Donna es la típica muñeca que toda niña quiere. Sin embargo, Donna no es una niña. Donna tiene más o menos entre 18 y 20 años porque es una estudiante de enfermería, como antes hemos mencionado. Vive en un departamento con su compañera Angie y, contenta con el regalo, lo primero que Donna hace es dejar esa muñeca sobre la cama como un adorno, como cualquiera de nosotros haría, dejar una muñeca sobre la cama. Sin embargo, a los pocos días empiezan a suceder extraños fenómenos. La muñeca parece moverse sola. Ya esto es bastante, ya que cuando las dos regresan al apartamento se la encuentran en diferentes posturas. Aparte de hallar mensajes aparentemente sin sentido, como "Help us", ayúdanos, "You miss me", me echas de menos, o "Say low", salven a Low. Casualmente se llama así el novio de Donna. Los sucesos extraños pronto comenzaron a sucederse y, según relataba la propia Donna, la muñeca cambiaba por sí misma de la posición en la que la propia joven la dejaba. Como comentamos antes, sí, cambiaba de posición y cambiaba de las piernas cruzadas, las ponía, si la dejabas normal, pues la encontrabas con las piernas cruzadas, los brazos cambiados, la cabeza de otra manera. Luego empezaron a encontrarla, por ejemplo, de pie en algún sitio, o sea, de pie recostada sobre algo. Claro, una muñeca de trapo se cae, pero sí reclinada sobre algo, ¿no? Mínimas variaciones de pronto se dieron paso a sucesos bastante más llamativos. Lo que podrían haberse sido simples coincidencias comenzaron a convertirse en hechos bastante más inquietantes, y según las declaraciones de la propia Donna, la muñeca comenzó a cambiarse de habitación ella sola. Ahí quiero que os metáis en el papel de estas chicas, empezar a ver esta muñeca. Tú la dejas aquí y aparece aquí. Y tú dices, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué pasa? Esto fue solo el principio y las notas escritas antes mencionadas, con una letra que recordaba a la de los niños pequeños. Sí, las notas eran papeles escritas como si fuera la de un niño. Ruidos extraños empezaron a poblar el apartamento de las jóvenes. Se convirtió en un suceso bastante rutinario. O sea que estos ruidos, golpes de puerta, pisadas, canicas tiradas, como si las tiraran, las dejaran rodar, eran sucesos totalmente rutinarios.
En principio, Donna y su compañera de piso, Angie, ignoran todo aquel circo y lo achacan a alguna broma pesada de un estudiante. Ellas pensaban que había entrado algún compañero y les estaba haciendo este tipo de broma, la cambiada de sitio de las habitaciones, esto, lo otro, para asustarlas. Deciden ignorar los sucesos hasta que estos van en aumento, por lo que acaban pidiendo los servicios de una medium. La espiritista les informa que dentro de la muñeca está alojada el espíritu de una niña de 7 años, llamada Annabelle Higgins, una pequeña que había sido encontrada muerta de 7 años antes de que los apartamentos fueran construidos. Quien les pide el espíritu de esta niña, supuestamente, digo supuestamente por lo que vamos a ir viendo más adelante, les pide el permiso, y este simple hecho de pedir el permiso de estas entidades que no pueden entrar en nuestro mundo o en nuestra dimensión sin nuestro permiso, sin nuestro consentimiento. Y les pide que la acepten como una más y sean sus amigas, como si estuvieran firmando un contrato. Cuando aceptamos este tipo de entidades, estamos firmando un contrato. Hay que tener mucho cuidado con las afirmaciones, con las cosas que decimos, porque increíblemente Donna y Angie aceptan esta petición del objeto inerte, porque es un objeto inerte, una muñeca es un objeto inerte, y tratan a la muñeca como si fuera una más en el piso. Un hecho que enerva a Lou, el compañero, el novio de Donna, el cual califica de estampa de surrealista. Le saldría bastante caro este pensamiento de Lou, el simple hecho de pensar de esta manera y de una forma estar en contra de la muñeca. La situación se torna realmente preocupante cuando las estudiantes aseguran empezar a escuchar voces en las habitaciones, voces en el pasillo, murmullos y ruidos que salen precisamente de Annabelle. Los sucesos paranormales empujan a los 3 estudiantes a contactar con un cura, pero este deja el tema en manos de 2 parapsicólogos, y es cuando Ed y Lorraine Warren empiezan a actuar en este caso. El matrimonio Warren determina que dentro de la aterradora muñeca mora un demonio que pretende poseer a Donna después que la propia joven le permitiera entrar en su vida a través de la muñeca. Siempre cogen al más débil, entonces hay que tener mucho cuidado en estos casos. Y es cuando una de estas noches, en 1970, Lou, desde que vio esa muñeca, no le gusta para nada, siente una energía totalmente negativa. Él tiene una pesadilla en la que alguien pretende estrangularle, y para su sorpresa, cuando despierta, no se podía mover, estaba totalmente petrificado, y se encuentra a la muñeca ahí, a los pies de su cama. En un intento de subir por sus pies y llegar hasta ahorcarlo, que es bastante raro que una muñeca de trapo te quiera ahorcar, con este forcejeo él se desmaya, pierde el conocimiento, y al despertar al día siguiente, Lou sabe que no fue un sueño. Aparece él con ciertas heridas en el pecho bastante extrañas, y al saber Lou que no fue un sueño, pero entonces ocurre algo más terrible, que cuando, estando con Angie, revisando unos mapas para un viaje, con Angie y Donna iban a ir de viaje, estaban viendo unos mapas y empiezan a mirarlo, empiezan a sentir extrañados unas heridas superficiales en su abdomen. Es cuando finalmente optan por deshacerse de la muñeca, y los Warren se llevan a la muñeca para incluirla en su peculiar Museo de los Horrores. A continuación os traigo las travesuras de Annabelle, que aquí no termina el caso. El caso continúa. Las travesuras de Annabelle. Ya dejando el apartamento de los 3 chicos, en el Museo de los Horrores la tienen en una urna con vitrinas de cristal,
en este Museo del Horror. Encerrada en una urna de cristal, como bien dije antes, destaca sin dudas la famosa y temida muñeca Annabelle, un juguete diabólico que los Warren lograron llevar a duras penas a su casa después que aterrorizara a los tres jóvenes e intentara asesinar a uno de ellos en la década de los 70. Los Warren recuerda que nosotros logramos concluir que un espíritu inhumano demoníaco era el que empezó a mover a la muñeca para captar la atención de estos jóvenes y poseer así a cualquiera de ellos, el más débil. O sea, no era una niña, por eso dije supuestamente, era un demonio, un espíritu inhumano demoníaco que se hacía pasar por el espíritu de la niña. Después que estos muchachos nos contactaron, sometimos a la muñeca a un ritual religioso, dicen los Warren, y la llevamos a nuestra casa. Pero durante el trayecto sentimos una atmósfera de odio vicioso. El auto en el que íbamos empezó a fallar, así que Ed roció a la muñeca con agua bendita. Inmediatamente los disturbios del carro cesaron y pudimos llegar a salvo a casa. Pero en los días siguientes Annabelle comenzó a levitar y a presentarse en algunos cuartos de la casa, pese a que mi marido, dice Lorraine, le había dejado en su estudio sentada en una silla. También Annabelle se hizo amiga de un gato negro que ocasionalmente se materializaba al lado de ella, bastante traviesa. El padre Jason Bradford, un exorcista católico que ya había trabajado con Ed, con el marido de Lorraine, en algunos casos, pues él decidió visitar a la pareja bastante interesado en la historia de la muñeca, pero cuando la vio la encontró bastante inofensiva. Después de dejarla en la silla donde estaba, les comentó al matrimonio: no se preocupen, solo es una muñeca de trapo y no puede lastimar a nadie. No creo que vaya a ir a lastimar a alguien. Cuando se fue de la casa, una hora después, Lorraine se sintió bastante inquieta, cosa que le pidió al cura Bradford que por favor tuviera mucha cautela y mucho cuidado en el camino, y que por favor cuando llegara la llamara y le avisara que él había llegado bien. Lorraine le comenta a Ed: percibo tragedia para ese joven sacerdote, pero él tiene que llegar a su destino. Unas horas después sonó el teléfono y era el padre Bradford. Lorraine, el padre le pregunta a Lorraine: ¿por qué me dijiste que tuviera cuidado al manejar? Y ella le responde: porque sentí que el carro iba a salirse fuera de control y que estaría involucrado en un terrible accidente. El padre Jason, bastante sorprendido, le dijo: pues tenías razón. El sistema de frenos de mi auto falló inexplicablemente y casi muero en un accidente de tráfico. Mi auto quedó en ruinas y yo estoy vivo de milagro. Y creo que esa muñeca fue la gran responsable del accidente. O sea, después de él irse, después de ver la muñeca, él se va, le ocurre esto, y ya es cuando piensa que esa muñeca tiene que ver, o sea, que esa muñeca sí puede hacer daño. Allí cuando la vio, como la vio tan inofensiva, porque realmente es muy diferente a la muñeca que presentan en la película. Es una muñeca de trapo, de pelos rojos, de ojos redondos negros y la boca triangular. Pues claro, la ve y la ve inofensiva, pero cuando le ocurre todo esto, dice que él sabe que la responsable de ese accidente que él tuvo, que su coche el auto quedó totalmente destrozado y que él se ha salvado de milagro, pues él sabe que esto es a causa de esa muñeca, del demonio que allí habita. Y sin más, quiero comentaros en este caso de los Warren, en este maravilloso, espeluznante y aterrador caso de la muñeca Annabelle, que no está muy lejos de nosotros, de cualquiera de nosotros que hemos tenido muñecas así, sobre todo las chicas, ¿no? Hemos tenido en algún momento una muñeca de trapo o cualquier tipo de objeto inanimado, el cual pueda tomar una forma como esta, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado a lo que permitimos, ¿no?
Y en este caso os quiero dar una introducción de quiénes eran el matrimonio Warren, ya que empieza la saga, y aquí os dejo con esta introducción, que el matrimonio Warren, conformado por Ed y Lorraine, parapsicólogos y psíquicos demonólogos, estos dos experimentados investigadores de fenómenos paranormales atendieron durante más de 50 años de trayectoria más de 4.000 casos relacionados con fantasmas, incidentes del poltergeist, casas encantadas y posesiones diabólicas. Lorraine Warren actualmente tiene 87 años y relató que su acercamiento al mundo paranormal ocurrió en 1933 cuando tenía 7 años y cursaba en su educación en un colegio católico de niñas. A esa edad comenzó a ver el aura de las personas. Como era muy pequeña no sabía lo que esas luces eran. Ella dice que recuerda que una vez le dijo a una de las monjas del colegio: tus luces son más brillantes que las de la Madre Superiora. Y ella le contestó: ¿de qué luces me estás hablando? Así que mandó a penitencia a rezar porque pensó que le estaba mintiendo. La mandaron de penitencia. En ese momento comprendió Lorraine que era un don que solo ella tenía y que era difícil de explicar, ¿no? Esta aura, comenta ella, que esta aura que tiene la gente es como un aviso de SOS. No es lo que proyectas, sino que es lo que eres en realidad. Algunas veces veía esta aura incluso en algunas mascotas y dice que es algo muy hermoso de describir. Como nadie en su familia atendió de qué se trataba, o sea, no le creían, este don tuvo que guardárselo durante mucho tiempo hasta que conoció a su marido Ed. Por lo general, cuando tenemos este tipo de dones, pues comentarlo así abiertamente resulta bastante incómodo para algunas personas que son bastante escépticas de lo que alberga más allá de lo que vemos. Pero yo siempre digo, es más real lo que no ves que lo que tú ves, lo que se ve. Entonces, pero por lo general en la sociedad, cuando intentamos comentar algo como esto, pues te pueden tildar por loco, puede pasar por hasta que la persona no sufre, porque creo que todos tenemos este don, pero otras personas estamos conectados directamente, ¿no? Sin embargo, ella se lo guardó por muchos años. Luego Ed Warren, el marido, comenta que cuando era pequeño, un hijo de un policía que había nacido en 1926 en Connecticut confidenció por su parte que durante su infancia, entre los 5 y los 12 años, ocurrieron una serie de hechos inexplicables a las 2 o 3 de la mañana. Muy casual, porque esta hora es la hora crucial. Cuando toda su familia dormía, las puertas de su armario se abrían inexplicablemente y de él surgían luces con rostros. Habitualmente veía muchos rostros que lo miraban, pero el más común era un rostro de una anciana enojada. Como la habitación se llenaba de un frío glacial y también se escuchaban pisadas y susurros, a los pocos minutos estaba durmiendo en la cama de los padres. Corría para dormir en la cama de los padres, entre las sábanas. Crecí sin entender qué era aquello. Y de nuevo él lo guardó por mucho tiempo, y también cuando conoció a Lorraine, pues ya yo creo que no existe casualidad sino causalidad, y se unieron por alguna causa, ¿no? Ayudaron a muchas personas, a muchas familias a deshacerse de ataduras, de maleficios, de cosas que alberga ante nosotros y no podemos ver a simple vista. El 23 de agosto de 2006, el infatigable Ed Warren, después de sufrir un accidente cerebrovascular, falleció en su hogar de Connecticut. A su lado se encontraba su fiel esposa Lorraine, la misma que conoció cuando tenía 16 años. A los 87 años, la clarividente y demonóloga sigue activa y viviendo en la casa familiar junto al museo que lleva su apellido y donde todavía permanecen los cientos de objetos malignos que su marido y ella recolectaron durante décadas
de pesquisar hechos sobrenaturales y combatir a entidades maléficas. Muy fuertes por la parte de ellos. Entidades tan aterradoras como la temida muñeca Annabelle. Y aquí os dejo con este caso. Seguimos en The Winning Score con la saga. Seguiremos con los casos. Nos pueden encontrar en thewinningScore.com. También nos pueden encontrar en la fanpage de The Winning Score y comentar sus anécdotas. Si han tenido alguna vez una anécdota con alguna muñeca, pues también nos los pueden comentar. Antes no comenté info@thewinningScore.com. Encantada, y para la próxima seguimos con la saga.